Con 6 votos a favor y 5 en contra, la Corte Suprema de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. Tendremos reporte desde Ciudad de México. Al menos 3.000 migrantes hondureños cruzaron de forma irregular la frontera de Guatemala como parte de una nueva caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos. En lo que va 2020 han salido al menos 4 caravanas. Muchos de los viajeros quedaron parados en Guatemala y tuvieron que devolver a su país por cuenta de la pandemia. En el último día de audiencias, la justicia británica decidió que anunciará el 4 de enero del año 2021 su veredicto sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados con hasta 175 años de cárcel en ese país. Assange rechaza esta petición alegando que Estados Unidos tiene motivaciones políticas. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en México, donde la Corte Suprema avaló la iniciativa del presidente López Obrador, donde propone que los ciudadanos elijan si la justicia debe investigar y, si es su caso, llevar a juicio a 5 expresidentes de la nación. Antes de la votación, el presidente López Obrador pidió en conferencia de prensa a la Suprema Corte que no negara al pueblo su derecho de participación y exigió que se haga valer a plenitud la democracia en el país. La pregunta originalmente incluía los nombres de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora ya no los tiene para proteger los derechos de los exmandatarios. Conectamos con nuestro corresponsal en la capital mexicana, Mario Carbonell. Mario, buena tarde. ¿Cómo quedó entonces la nueva pregunta y cuándo se realizará esta consulta a la ciudadanía? ¿Qué tal? Pues mira, la consulta quitó, como ya lo mencionabas, los nombres de los expresidentes y quedó muy abierta, quedó incluso diríamos ambigua porque precisa la pregunta, ¿está usted de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos a fin de que se haga justicia y se protejan los derechos de las posibles víctimas? Al mencionar actores políticos, decisiones políticas en años pasados, pues lo deja muy abierto, ya no se refiere en específico a expresidentes y podría interpretarse como cualquier otra autoridad del Poder Ejecutivo, Raúl. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, esto es un proceso porque de llevarse a cabo en efecto esta consulta tendría que ser el primer domingo del año 2021, es decir, no está próxima esta consulta en caso de que se realice. Ahora, Mario, si los mexicanos entonces deciden votar a favor de esta moción del presidente Obrador, automáticamente se procedería a un juicio contra estos políticos y además le pregunto si Obrador podría ser también juzgado. Bien, en primera instancia, la Corte tiene que devolver al Senado de la República esta decisión para que el Senado abra un proceso de votación, es decir, no es en automático que se realice esta consulta. Primero, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben votar para que se lleve a cabo esta consulta. Si votan en sentido contrario, el asunto se archiva y se da por concluido. Si dicen sí que se lleve a cabo esta consulta, entonces tiene que dar aviso al Instituto Nacional Electoral para que realice las gestiones conducentes a llevar a cabo esta consulta. Entonces, si el presidente estaría en este cajón, digamos, para poder ser juzgado, es abierto a interpretación, Raúl, porque al ya no hablar de expresidentes, sino de actores políticos que hayan tomado decisiones en años pasados, pues solamente que se considerara su actuación como jefe de gobierno de la Ciudad de México en años pasados, porque no está específico si se trata de expresidentes, exgobernadores, en fin. Entonces, tiene todavía que llevarse a cabo este proceso en el Senado. Después, si el 40% de los participantes en esta consulta dan su voto, sería vinculante y tendrían las autoridades que aplicar
este proceso judicial, solamente así. Así es, Mario. Vamos a estar entonces muy pendientes de lo que ocurre en México en torno a esta consulta y cambiamos de información porque cerca de 3.000 hondureños que intentan llegar a Estados Unidos cruzaron ilegalmente este jueves la frontera entre Honduras y Guatemala. Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración acusaron a las personas de agredir a sus agentes y violar los protocolos sanitarios de la pandemia de COVID-19. Andrea Maya nos tiene todos los detalles en el siguiente informe. Una nueva caravana de migrantes hondureños recorre decenas de kilómetros en medio de la noche. Miles de hombres y mujeres siguen el camino de un sueño, difícil de alcanzar, pero que les da esperanzas de un futuro mejor. Porque aquí las cosas, aquí no podemos trabajar, ya soy mayor de edad y todo, pero aquí el estudio, todo lo que es el trabajo, no podemos realmente. Queremos buscar una vida mejor, buscar un futuro mejor, o sea, pues realmente lo que necesitamos es una vida mejor para nuestros hijos, también para la familia también. En lo que va del año, han salido al menos 4 caravanas de inmigrantes hondureños. La pandemia de COVID-19 agudizó la crisis en el país centroamericano. Este grupo partió el miércoles en la noche de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia el punto de Corinto, fronterizo entre Honduras y Guatemala. Luego de caminar toda la noche, una ola de personas se congregó en la frontera. Aquí en nuestro país no hay los médicos suficientes pues para lo que uno necesita. Entonces tenemos que inmigrar, ¿me entiendes? Para otros países. Las autoridades guatemaltecas no lograron evitar el paso de miles de hondureños. En un mensaje radial, el director del Instituto Guatemalteco de Migración pidió colaboración al país vecino. Pedimos a las autoridades hondureñas que detengan estos flujos en su territorio. Esto no se puede repetir. Pero si miles de hondureños sueñan con llegar a Estados Unidos, el presidente Trump, que busca la reelección en los comicios de noviembre, ha adoptado una línea dura hacia la inmigración legal e ilegal en lo que lleva en la Casa Blanca. Su administración ha anunciado planes para permitir que solo 15.000 refugiados se reubiquen en Estados Unidos en el año fiscal 2021 que comenzó este jueves. Vamos ahora hasta Reino Unido, donde tras el último día de audiencias y entre pequeñas protestas en contra de la extradición de Julian Assange, la jueza británica Vanessa Barrister dictaminará el 4 de enero de 2021 si autoriza o no la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, país que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados con hasta 175 años de cárcel en ese país. La magistrada fijó la fecha de su dictamen al término de un juicio de 4 semanas en el tribunal londinense de Old Bailey, en el que han declarado numerosos testigos de la defensa del fundador de Wikileaks que rechaza su entrega. Assange, quien permanecerá en prisión preventiva mientras sigue su proceso, considera que Washington tiene motivaciones políticas con su extradición. Nuestra corresponsal en la capital británica, Marcela Gutiérrez, nos amplía la información. Concluyeron las audiencias en este juicio de extradición de Julian Assange, quien está luchando para no ser extraditado a Estados Unidos, donde de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena de hasta 175 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. El veredicto final sobre si Assange será o no extraditado a Estados Unidos lo sabremos en los próximos meses, probablemente el próximo año. Mientras tanto, la prometida de Julian Assange, Stella Morris, salió del Tribunal Central Old Bailey para agradecer a los simpatizantes de Assange el haber estado apoyándolo durante estas casi 4 semanas. Además, advirtió que si Assange es enviado a Estados Unidos sería una violación a sus derechos humanos y también un atentado contra la libertad de prensa. Además, se han unido a esta campaña para evitar la extradición de Assange a Estados Unidos figuras internacionales como el músico Roger Waters y el político brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El día jueves, este jueves, también se liberaron decenas de globos blancos con la leyenda de Liberen a Assange y también para celebrar los 14 años de la fundación de Wikileaks. Así las cosas entonces en Reino Unido en torno a este juicio de Julian Assange. Y así finalizamos el informativo aquí en France 24. Continúe con nosotros. Muy buena noche para todos. Hasta pronto.